Bueno, vamos a reiniciar la sesión. A esta hora, solo como Comisión de Educación, estamos convocados para poder pronunciarnos respecto de dos proyectos. Uno, que es la votación en general del boletín 11.534-24, que es el proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación para establecer la obligación que todos los establecimientos educacionales con financiamiento público sean de carácter mixto. Y posteriormente también para pronunciarnos en la votación en particular del boletín 11.534-24, con el propósito de establecer el 15 de abril de cada año como el Día Nacional de la Paz a través de la cultura, las artes y el patrimonio. Quiero ofrecer sobre el primer punto la palabra al senador Jaime Quintana. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Saludar también al subsecretario, al Ejecutivo. Bueno, el acuerdo original era votar en la sesión pasada, pero se nos acumularon varios temas y dejamos en acuerdo votar el día de hoy. En general, este es un proyecto simplemente de un artículo y un transitorio, un proyecto bastante sencillo. En general, los proyectos breves como este, la tradición ha sido un poco esa, digamos, y en particular hacer una jornada un poquito más extensa, porque probablemente este proyecto igual va a ser objeto de indicaciones si se aprueba. Nos interesa, por supuesto, mucho conocer también la opinión del Ejecutivo. Ha habido todo un movimiento esto en el último tiempo en relación a la agenda de género, que el Gobierno también hizo suya, aunque hay un tema que, a juicio de quienes han liderado el movimiento, ha quedado sencillo, para muchos es simbólico. Yo hasta el momento no he escuchado a nadie oponerse a esta iniciativa. Acá hay dos posibilidades: o dejamos que el tiempo siga transcurriendo y que establecimiento que tomó la decisión de traspasarse hace 13 años atrás y que hoy día está senadora Evelyn Matei a esta iniciativa, ellos han logrado en muy poco determinar con los colegios monogénero y pasar a que sean mixtos. Decía, o la otra alternativa es dejar que esto muera por muerte natural. Y yo creo que esa no es una buena señal ni para el Ejecutivo, que está hoy día recién asumiendo, y ni para el Parlamento, ni para este Senado, que tenemos que hacernos cargo, por lo menos, de tomar una posición frente a este tema. Yo estoy seguro que de aquí a 10 años más no van a quedar colegios monogéneros, digamos, y van a ser seguramente todos mixtos, pero esto nos lleva a una serie de acciones. Esto no es un tema de que vaya a cambiar de la noche a la mañana solo porque se apruebe este proyecto de ley. Esto nosotros ya lo advertimos hace 3 años atrás. Senadores de esta misma comisión, el senador Rossi, entre otros, presentamos en el marco del proyecto de inclusión una indicación en este sentido. Sin embargo, en esa oportunidad no tuvo el apoyo que hubiéramos querido, y fundamentalmente porque en la ley hoy día está que para una adecuada convivencia escolar, para la adecuada integración, está contemplado el tema de los géneros. Y por eso hoy día hemos insistido a través de un proyecto de ley bastante sencillo, como lo señalo, al cual adhieren varios senadores miembros de esta comisión. Básicamente eso es lo que hace este proyecto, pero al mismo tiempo busca prepararnos. Yo no sé, y también lo señalaban profesores, estudiantes, encargados de convivencia, que también va a haber que preparar profesores para la educación de establecimientos mixtos, preparar algo de infraestructura, los baños, por ejemplo, es un tema que va a haber que hacerse cargo. La gradualidad, porque este es un proyecto que no como decía recién, no supone partir de la noche a la mañana. Pero en lo central tiene que ver con que cuando comienzan o cuando se crean estos colegios separados por género, que va muy de la mano de nuestra vida independiente, es decir, 200 años, como un resabio de la colonia, si se quiere, era porque los varones debían asistir a colegios de hombres, porque ahí se formaban los líderes del Estado. Quienes iban a tomar las grandes decisiones del país eran los hombres, y las mujeres debían formarse en liceos de niñas, porque tenían que prepararse para los cuidados de la familia, para los quehaceres de la casa, para los temas de salud, que era a lo más
que llegaba la responsabilidad de la mujer en esa época. Entonces, claramente estamos hablando de que no hay razones pedagógicas, educativas para mantener esto, y por esa razón es que hoy día todos los establecimientos están dando este paso. Entiendo que del total de la matrícula en educación escolar nos queda solo un 3,8% en esta situación. Creo que los últimos que se han cambiado, yo diría de una manera bastante rápida, han sido los colegios jesuitas, digamos, y algunos casos que, como digo, son muy interesantes, como los dos ejemplos que he mencionado. En el caso del Instituto Alonso de Ercilla, reitero, particular pagado, fue una petición de los padres y apoderados, probablemente por razones muy distintas a las que estamos discutiendo hoy día. Tenía que ver principalmente con la dificultad que se le generaba a la familia el tener que matricular a su hijo en ese colegio y a las niñas o las hermanas en un establecimiento distinto, muchas veces de otra comuna. En el caso del Liceo Arturo Alessandri Palma, la situación es bien distinta, que partió este año. Esto surgió por el movimiento estudiantil en ese establecimiento. Lo mismo está ocurriendo hoy día con el Carmela Carvajal, que está también teniendo el apoyo, y otros establecimientos de la Comuna de Santiago también han recibido el apoyo muy entusiasta, público por lo demás, del propio alcalde Alessandri de la Comuna de Santiago. Bueno, esas son algunas de las razones, Presidenta, que nos llevaron a presentar esta iniciativa, y creo que el mundo que representa, ¿no es cierto?, no solo un movimiento social, al país, había consideración de que las circunstancias actuales no son las mismas que teníamos hace 200 años. Frente a estos temas no podemos seguir escabullendo esta discusión, tenemos que hacerle frente, y eso pasa por tomar decisiones para que, como esto va a tener una transición, no sea tan traumático el proceso y nos vayamos preparando, y por lo menos esta etapa de cierre sea en buena forma con el acompañamiento del Ejecutivo idealmente. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Antes de ofrecerle la palabra al subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, o al jefe de la División de Educación General, don José Palma, también quisiera saludar al jefe, al asesor legislativo del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, a don Raimundo Varela. Quisiera agregar a lo que ha señalado el senador Quintana, que para nosotros constituye esta iniciativa volver a lo natural, a lo que tiene que ser la convivencia en una sociedad en donde es mixta, y por lo tanto el establecimiento educacional no debiera reproducir una situación distinta a lo natural que se da en nuestra organización. Efectivamente, como señala el senador Quintana, para nosotros los testimonios de algunos de los establecimientos que en el último tiempo, porque la verdad esta es una tendencia que se viene dando hace ya muchísimos años, en terminar con establecimientos monogenéricos, pero aquellos que en el último tiempo se han sumado a esto han sido muy variados, y tal como el senador lo planteaba, en un riquísimo diálogo que hemos tenido con comunidades educativas, cuando el vicerrector del Instituto Alonso de Ercilla, de una congregación religiosa, de los maristas, plantea esto y dice, bueno, esto surge desde los propios padres y apoderados, que de alguna forma interpela nuestro propio proyecto educativo. Porque cuando nuestro proyecto educativo dice que la familia es lo más importante, la familia le dice, esto esté en el papel, porque en la práctica para ustedes no es lo más importante, porque nos obligan a que no podamos participar de todas las actividades de manera conjunta, porque las niñas están en una parte y nuestros niños acá. Cuando surge, por ejemplo, esta iniciativa de transformarse a un liceo mixto, un liceo técnico profesional, surge también la necesidad de entender, como ellos lo decían, de volver a lo natural. La gran mayoría de ellos venía desde el jardín infantil, en espacios mixtos, desde la enseñanza básica en espacios mixtos, y después llegan a este espacio en donde cambian radicalmente sus condiciones. Y por lo tanto creemos que esta iniciativa viene a contribuir a esta vuelta de mirar a lo natural, y que el sistema educativo también se ponga en esa sintonía con lo natural, y entendiendo en que además, como aquí se ha señalado, la participación de las familias, que son datos muy concretos, son datos reales que han surgido desde, como lo decía el senador Quintana, desde el Liceo Arturo Alessandri por parte del director del establecimiento, que nos decía, mire,
¿Cómo ha aumentado la asistencia de los estudiantes? Si nosotros miramos este mismo trimestre, donde hoy somos mixtos, y lo comparamos con el primer trimestre del año pasado, en donde éramos monogenéricos, la matrícula ha subido 12 puntos, la participación de las familias en las reuniones de madres, padres y apoderados también ha subido, los problemas de convivencia han disminuido, es decir, hay elementos que efectivamente son favorables. Y antes de entrar a la votación en general de este proyecto de ley, quiero ofrecerle la palabra al Ejecutivo. Subsecretario. Muchas gracias, Presidenta. Luego, si te lo permite, también quisiera que la Comisión pudiese escuchar al director, al jefe de la División de Educación General, que además en este caso tiene una experiencia particular porque él trabajó en Providencia hasta hace poco y por lo tanto también conoce la experiencia de los liceos de Providencia que están en... Entonces usted era el que lo apoyaba muchísimo porque puras flores le tiraron en ese encuentro. Felicitaciones. Es un honor poder conocerlo. René Forman es muy generoso. Entonces vemos que esa experiencia puede ser interesante también para que la Comisión la conozca. Por lo tanto, guardándola, entendiendo que está como jefe de la división, creemos que también hay un aporte adicional de su experiencia personal que puede ser interesante. Lo primero, Presidenta, es que nosotros no vemos, evidentemente, nada negativo en que un colegio o un liceo, una escuela que hoy día está organizado sobre la base de solo admitir hombres o solo admitir mujeres, se transforme en un liceo, una escuela mixta. Y desde ese punto de vista, como Ejecutivo, no vemos ninguna inconveniente en esa transformación. Sí tenemos ciertos reparos respecto de este proyecto en particular, en cuanto significa una obligación de acoger un determinado modelo y un proyecto educativo asociado al hecho de que sean mixtos. Y por lo tanto, ahí hay una diferencia que quisiéramos plasmar en esta discusión, que es en el sentido de una cosa es el promover y el facilitar que existan establecimientos mixtos y que los que hoy día están segregados por sexo puedan pasar a ser establecimientos mixtos. Y una cosa distinta es, a través de una ley, forzar a que esos liceos modifiquen sus características. Y ahí tenemos, en ese sentido, una diferencia con el proyecto desde diversos puntos de vista. Algunos más formales, otros más de fondo. Primero, lo formal, que es importante dejarlo establecido para efectos de la discusión, es que, evidentemente, y algo de eso señalaba por su intermedio el senador Quintana, los cambios de esta naturaleza implican para los establecimientos educacionales la necesidad de incurrir en mayores gastos, eso tanto para los particulares subvencionados como para los colegios o liceos municipales que quieran hacer esa evolución. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista, este es un proyecto que implica un mayor gasto y, por lo tanto, consideramos que debiese ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y, por lo tanto, creemos que es un tema que sería importante, interesante ponerlo sobre la mesa para efectos de que luego se analice. Estos mayores gastos pasan, como lo señalaba el señor Quintana, por la necesidad de modificar la infraestructura, por la necesidad de incorporar un cuerpo docente, adecuado a las nuevas características de esos proyectos. Por lo tanto, eso es un tema que nos parece importante establecer. Pero también hay aspectos de fondo que tienen que ver con el marco constitucional que nos rige y que, a nuestro juicio, chocan con las características de este proyecto tal cual como está presentado. Y esa relación fundamentalmente con la autonomía que se le reconoce a los establecimientos educacionales para llevar adelante un proyecto educativo con determinadas características. En este caso, el hecho de diseñarse un proyecto sobre la base de que el establecimiento reciba solo hombres o solo mujeres implica un sello determinado que por lo demás se ofrece a la comunidad y por el cual las comunidades optan. Y desde ese punto de vista, forzar a que todos los establecimientos que reciben fondos públicos tengan que necesariamente cambiar esa característica tan particular de un proyecto educativo, nosotros vemos que atenta en contra de
la autonomía que la Constitución resguarda en el artículo 1 y también en el artículo 19, número 11, cuando se refiere a la libertad de enseñanza. Se podrá decir de que esto solo afecta a los que son con fondos públicos y que no afecta en general la estructura de los establecimientos, porque es una restricción que solo afecta a ese tipo de establecimientos, pero la verdad es que la autonomía y la libertad de enseñanza y la posibilidad de ofrecer a la comunidad un proyecto educativo particular es algo que se garantiza y debe estar garantizado para todos los ciudadanos, no solo para aquellos que estén en condiciones de pagando acceder a un proyecto de esas características. Y por lo tanto vemos que ahí eso es una cuestión que a nosotros nos parece fundamental cuidar. La diversidad de proyectos educativos es una riqueza que el país tiene y estos ejemplos de establecimientos, que por lo demás son pocos, ya voy a entrar en algunas cifras que yo creo que son interesantes de poder también transmitir, vemos que enriquece esa diversidad. En Chile los establecimientos que están separados por sexo son un 3,7% del total. Estamos hablando del orden, en términos de matrícula, un poquito más, son un 3,9% la matrícula, 140.000 alumnos aproximadamente los que están en este tipo de establecimientos. Y, por lo tanto, lo que vemos nosotros es que hay una opción de esa familia, hay una alternativa de ofrecer esos proyectos y, desde ese punto de vista, forzar a que todos los establecimientos pasen por esa modificación no nos parece del todo conveniente para el sistema en cuanto se afecta una diversidad que nos parece que la enriquece. Vemos que que choca con normas fundamentales de la Constitución y, por lo tanto, nos parece relevante hacer esa distinción. Incluso existen ciertos estudios que, y esto es bien interesante, y se vincula con la discusión que hoy día estamos teniendo respecto de la agenda de género, que identifican que en el caso de los colegios que están separados, hombres y mujeres, ciertos sesgos que se aprecian en el grueso de los establecimientos, en este caso tienden a, no digo a desaparecer, pero se aprecian con menor fuerza, en particular respecto de la la palabra precisa la voy a leer, perdón. La autopercepción en matemática, en el caso de las mujeres. Se sabe que nosotros tenemos, o sea, algo se ha mejorado, pero tenemos ciertas brechas en los aprendizajes en ciencias y matemáticas que afectan a las mujeres. También tenemos ciertas brechas que afectan a los hombres en el caso del lenguaje. Y hay un estudio que muestra que esas brechas esa autopercepción en la aproximación a las matemáticas, a la ciencia en el caso de las mujeres y la aproximación al lenguaje en el caso de los hombres, se tiende a corregir en los establecimientos que están separados. No estoy diciendo con esto que haya que promover que todos los colegios estén separados entre hombres y mujeres, sino simplemente el hecho de reconocer de que hay una serie de atributos que tienen ciertos efectos y por los cuales un número importante, pero no mayoritario de familias opta, y desde ese punto de vista lo que uno esperaría es más bien mover el eje de la discusión desde la obligación que se pueda pretender imponer a un colegio determinado de alterar su proyecto a el muy sano reconocimiento de la posibilidad de que ese cambio se haga y establecer mecanismos que faciliten los cambios, pero que no lo transformen en una obligación. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero ofrecerle la palabra al jefe de la División de Educación General, a don José Palma. Muchas gracias, presidenta. La verdad es que, por esas cosas de la vida, me correspondió desde diciembre del 2016 hasta marzo de este año, ser director de educación de la Municipalidad de Providencia. Y me correspondió conducir un proceso que el senador Quintana ha descrito y en el cual yo me siento muy orgulloso de haber sido protagonista de él. Sin embargo, los principales protagonistas fue la comunidad educativa del Liceo Alessandri, para ser justo, y su director, y nosotros, junto a la alcaldesa, fuimos entes facilitadores de que eso fuese posible. Creemos que nuestra convicción, efectivamente, es que dentro de lo que significa una medida de este tema, en el caso del Liceo Alessandri, que el senador Quintana ha descrito y usted misma, como una experiencia exitosa en términos del impacto que está teniendo,
se establecen tres condiciones que de alguna manera contradicen los términos del proyecto de ley. La primera gran condición es que fue un acto voluntario, no fue impuesto. Fue un acto voluntario que surge desde el estudiantado, que lo toma el Consejo Escolar, que me parece que es una institución muy relevante del gobierno escolar y que lamentablemente con el tiempo ha ido perdiendo atribuciones más que ganando. Prueba de ello es la eliminación del movámonos dentro del FAEP, que era un fondo muy importante que era discutido en el Consejo Escolar. Y el Consejo Escolar toma esta idea y finalmente la hace suya, lo que lleva a una dinámica al interior del establecimiento muy favorable y en donde el resultado que tenemos hoy día a la vista tiene que ver justamente con el compromiso asumido por esa comunidad escolar. Quiero relatar, si me lo permite, cuando llevamos a todas las alumnas de sexto y octavo a conocer, alumnas mujeres de la comuna, a conocer el Liceo Alessandri, hubo una comunidad escolar comprometida que se preparó, que los jóvenes se comportaron muy bien, que las recibieron muy bien, y muchas de esas niñas, al regreso a su escuela, cambiaron el orden de prioridad respecto a su postulación a la continuación de estudios en enseñanza media. ¿Eso por qué fue? Fue porque había una comunidad comprometida. Por lo tanto, ese es un elemento vital en estos procesos. Y creemos que cuando una comunidad se le impone, finalmente lo que estamos atrás pensando es que el nivel de compromiso se puede poner en cuestión, ¿verdad? Prueba de ello también es lo que alcanzamos en el Liceo Lastarria. Hace pocos días se anunció que el Liceo Lastarria ha entrado en tierra derecha en este tema. El Liceo Lastarria el año pasado vivió su desarrollo estratégico interno. Ellos le llaman el claustro en Lastarria, en donde se reúnen los alumnos con los profesores, los asistentes de la educación y los directivos a reflexionar respecto al liceo, su proyecto educativo y su futuro. Y en esa ocasión, inaugurando ese claustro, desde la Dirección de Educación les pusimos el desafío de que la mejor manera de asumir una educación no sexista es a partir de un establecimiento mixto, y les pusimos el desafío de incorporarlo dentro de los temas a debatir en el claustro. Resultado de ello, que ya este año estamos prácticamente al final de ese debate y se ve bastante auspicioso el resultado en términos de que Lastarria se sume a esto, pero desde la voluntariedad, desde la reflexión y desde una definición de comunidad. Ahora, en segundo lugar, y el segundo elemento que me parece muy relevante tiene que ver con los recursos involucrados. Claramente estamos frente, en el caso del Liceo Alessandri, a un establecimiento que es municipalizado y que tiene detrás una municipalidad que tiene recursos. Y por lo tanto, es posible o fue posible por parte de la municipalidad hacer un gesto de respaldo en esto, colaborando, porque la transformación de baños, la transformación de camarines, la transformación de duchas cuestan plata. Cuestan recursos que son importantes, que no todas las comunas los tienen, y además ya este año, y eso que fue con un tope, que es otro elemento que establece el proyecto. El primer año fue con un tope de matrícula, el Alessandri matriculó hasta 180 alumnas, porque era la posibilidad que había transformando baños, camarines y duchas. Ya el próximo año, para recibir otra cantidad de alumnas, va a ser necesario construir baños, camarines y duchas, para lo cual la municipalidad está trabajando los temas a través de las fichas correspondientes y viendo los recursos para poder darle continuidad a este proyecto. Y eso va a ir creciendo, porque en la medida que vayan ingresando una mayor cantidad de mujeres, va a llevar a el ingreso de una mayor cantidad de mujeres. Estos procesos son así. Entonces, efectivamente hay un costo involucrado importante. Hay un segundo costo involucrado que tiene que ver con la contratación de recursos docentes. Efectivamente, por ejemplo, en materia de educación física, es muy importante que habiendo alumnas, exista también una profesora de educación física, por el contacto que tiene ese profesor con ellas en los camarines o en el ejercicio de movimiento, el contacto físico, etcétera, es siempre sano y es bueno para evitar cualquier malentendido o cualquier acción que haya profesores del sexo que se está incorporando. Y eso en el Liceo Alessandria sí tuvo que ser.
en forma adicional al equipo docente de educación física, que eran solo hombres, se debió contratar también mujeres. Y además, hay un tercer elemento que es muy significativo, porque no se trata de cambiar la placa que está fuera del liceo. Aquí hay una transformación cultural. Aquí hay un liceo que lleva muchos años siendo de varones y que de un día a otro recibe niñas. Eso tiene un impacto en la convivencia escolar. Y es por eso que durante todo este año ha estado trabajando un equipo de asesoría técnica en el liceo, trabajando con la comunidad de tal manera de desarrollar este tema, interviniendo en convivencia escolar, generando protocolos adecuados, generando espacios de discusión de tal manera de que todos los resultados que hoy día estamos viendo se den y no tengamos un efecto en contrario. Es decir, ahí hay un acompañamiento técnico-pedagógico, técnico y en convivencia escolar, con asesoría de psicólogos, etcétera, que ha sido muy importante para el Liceo Alessandri y para tener el resultado que hoy día tiene. Y esa acción también tiene un costo asociado, porque no están esas capacidades instaladas en los propios liceos. Sabemos que en ese sentido tenemos que acudir en apoyo a esos liceos. Por lo tanto, la forma en que el Liceo Alessandri ha logrado el éxito que ustedes mismos han señalado ha sido justamente en virtud de elementos que el proyecto de ley de alguna manera los contradice. La voluntariedad y el compromiso. 2, los recursos económicos involucrados en ello y la necesidad de un acompañamiento permanente desde el punto de vista de la convivencia escolar, que también tiene un costo involucrado. Muchas gracias. Agradeciendo las intervenciones. No sé si hay... Senador Quintana. ¿Hay otras intervenciones? Sí, gracias, Presidenta. La verdad me preocupa el haber escuchado las intervenciones del subsecretario, del jefe de la división. Me preocupa porque siento que incluso a rato hay una contradicción. Acá se señala que en el fondo estamos todos de acuerdo, para resumir un poco la discusión, pero no les gusta el proyecto. Pero tampoco se plantea un camino alternativo para abordar este tema que afecta, porque a esta altura afecta, a un 3,7 o 3,8% de la matrícula. Se da como argumento la autonomía. Está muy bien, la autonomía, ¿no es cierto?, y el derecho que tiene cada sostenedor, en este caso, de tener su proyecto educativo. Pero la autonomía tiene un límite. Yo entiendo que en esto había un cierto consenso en el pasado reciente, en esta misma comisión, que ese límite no puede ser la discriminación arbitraria. Y aquí lo que hay es discriminación. Nosotros aquí o toleramos que siga existiendo por otros, quizás cuántos años más, discriminación, o el Estado, los organismos encargados, el Ejecutivo, el Gobierno o el Parlamento se hace cargo de que esta situación es anómala. Aquí no hay ningún argumento técnico, pedagógico para seguir manteniendo lo que estamos teniendo hoy día. Entonces, incluso uno podría argumento que siempre se ha usado desde quienes hoy día están en el gobierno, la libertad de elegir. La libertad de elegir un establecimiento para un padre, para un apoderado, un alumno, está hoy día limitada justamente por la manera como tenemos estos establecimientos monogénicos. Entonces yo siento que es todo al revés. Yo no sé si alguien podría imaginarse hoy día una universidad para hombres, una universidad para mujeres, bajo el concepto de la autonomía o el derecho de cada uno a llevar adelante su proceso educativo, cuando incluso desde el punto de vista pedagógico los datos están a la vista. Yo entiendo el rol que hoy día tiene el jefe de la división, pero yo no puedo hacer más que felicitarlo por el esfuerzo que ellos hicieron en Providencia, pero no todas las 345 comunas de Chile. Bueno, esto está limitado a pocas comunas, no todas las comunas son Providencia. Y por lo tanto, claro, uno podría esperar la voluntariedad. Aquí la discusión es voluntariedad o imposición. Por imposición es la que ha generado este Estado que no ha sido capaz de ver durante siglos, que, como decía una experta algunos días atrás, Camila Maturana, de la Corporación Humanas, se han hecho esfuerzos en primera infancia. Incluso en primera infancia hay esfuerzos mayores a los que hoy día tenemos en la educación escolar, porque los jardines infantiles que se han creado en los últimos 12 años, obviamente que ahí hay integración. Ahí no hay jardines infantiles que reciben a niños por un lado y niñas por otro lado.
Entonces, resalta que se han hecho esfuerzos, reitero, en la primera infancia, que han permitido evitar las discriminaciones entre niños y niñas. En los jardines donde más se han hecho avances para lograr una educación, es en los jardines donde más se han hecho avances para lograr una adecuada una educación para la igualdad y no violencia. Pero no se logra mantener la educación básica. En los colegios donde hay niños comienzan a aprender a internalizar las diferencias entre hombres y mujeres que se pueden observar en la forma de tratar a ambos géneros. Aquí surgen diferencias en la enseñanza y que se reflejan en frases como que las niñas deben portarse como señorita, los niños se les enseña a no llorar, en fin. Todo esto está muy presente en el currículum. Para que vamos a andar en los textos escolares, los cuentos que hoy día están leyendo los niños. Entonces yo siento que si nosotros nos damos este paso, mal podríamos pensar en llevar adelante cambios curriculares, como ayer le escuchaba a la propia vocera señalar. No hay veredas para hombres, veredas para mujeres, no hay buses para hombres, buses para mujeres, eso tiene otra experta, Guillermina Guzmán. En fin, podríamos citar a mucha gente y no encuentro ningún autor hoy día, salvo un Ceremi de la 8ª región, que podría justificar mantener las cosas tal como hoy día están. Respecto al financiamiento, en realidad creo que la discusión en particular, si damos este paso de aprobar este proyecto, va a ser bastante enriquecedora, porque nos vamos a dar cuenta, al contrario de lo que se ha dicho por parte de la división, que la tendencia, incluso en Providencia, es ir hacia los baños mixtos, con entradas separadas, pero finalmente baños mixtos. Dígame usted cuál va a ser el costo de eso. O sea, si finalmente la idea es no empujar esta iniciativa por el costo que puedan significar algunas duchas, yo francamente creo que no estamos leyendo bien el movimiento ciudadano que el propio presidente de la República ha señalado que quiere hacer suyo. Gracias. Muchas gracias, senador Quintana. Me ha pedido la palabra el senador José García Ruminot. Muchas gracias, presidenta. A ver, yo en realidad no me opongo a que lo voten hoy día, pero dado que mi participación en esta Comisión de Educación es bastante reciente, igual que igual que el senador Latorre, a mí me gustaría tener un poco más de tiempo para madurar esto. En principio a mí me parece súper razonable lo que ha planteado el señor subsecretario. Cuando uno lee lo que señala el artículo 3 de la Ley General de Educación, el decreto con fuerza de ley número 2, dice que el sistema educativo chileno se inspira además en los siguientes principios. Letra E, autonomía. El sistema se basa en el respeto y fomento de la autonomía de los establecimientos educativos. Consiste en la definición y desarrollo de sus proyectos educativos en el marco de las leyes que los rigen. F, diversidad. El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa, social de la familia, que han elegido un proyecto diverso y determinado y que son atendidos por él en conformidad a la Constitución y las leyes. Dicho eso, a mí me parece que prohibir la existencia de colegios que solo son para niños o que solo son para niñas y que además representan un porcentaje bastante menor de la matrícula, lo considero exagerado. Yo no dudo de las ventajas pedagógicas que ustedes, que además son especialistas en el área, la presidenta, el senador Quintana, yo no refuto eso. Yo lo que refuto es que en el fondo lo hagamos obligatorio y en el fondo es que prohibamos que tengamos colegios solo para niñas o solo para niños, cuando yo creo que esa debe ser una decisión de los padres, de las comunidades educativas. Si hay alguien que quiere tener un colegio solo para niñas y los papás están disponibles para llevar allí a sus hijas, cualquiera sea la razón que ellos tengan, yo creo que eso es lo que tenemos que respetar, porque también, en mi opinión, eso es lo que nos dice la Constitución que nos rige. Cuando hablamos de libertad de enseñanza,
incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Y dice que la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Entonces, yo creo que, francamente, y lo dijo el senador Quintana, o sea, probablemente si las ventajas pedagógicas de que todos los colegios sean mixtos o las ventajas pedagógicas de los colegios mixtos son como ustedes las describen, y repito, yo no tengo cómo contradecir eso, yo creo que los colegios mismos van a ir tomando esa decisión. No veo por qué tenemos nosotros que imponérselos por ley, obligarlos por ley. No veo la necesidad de eso. Y por último, Presidenta, a mí también me hace fuerza lo que se ha señalado aquí de que esto conlleva un gasto. Nosotros siempre hemos sido bastante rigurosos en el sentido de que las iniciativas que conllevan gasto se pida iba a decir el auspicio, pero no es esa la palabra correcta, se pida el patrocinio del Ejecutivo precisamente para no saltarnos una norma que debe ser de interés de todos nosotros, respetarla, porque también en la medida que nuestras finanzas públicas las tenemos ordenadas, al país le va mucho mejor. Entonces también me hace sentido eso. Me habría gustado a mí y me gustaría a mí escuchar a quienes tienen, y por años probablemente, instituciones que por años tienen colegios que no son mixtos. Me gustaría escuchar incluso alcaldes, la propia alcaldesa de Providencia podría ser una de ellas, que ha vivido esta experiencia. Y por eso, y no con el ánimo de dilatar, pero de verdad que me gustaría que ojalá no lo votáramos hoy día, porque creo que sería bueno que pudiéramos inscribir una lista de invitados y escuchar para saber en realidad cuál es la experiencia de unos y de otros. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, senador José García Ruminot. Me ha solicitado la palabra el senador Juan Ignacio Latorre. Gracias, Presidenta. Bueno, yo me sumé a esta iniciativa del senador Quintana, básicamente por una convicción. Yo creo que estamos en un momento histórico y no a partir de la ola feminista. Yo creo que es una toma de conciencia de cómo el sistema educativo, regido por criterios públicos en una sociedad democrática, va tomando conciencia y va evolucionando, ¿no? Si nos remitimos, digamos, al origen de la escuela pública, en un primer momento era masculina, simplemente todo masculino. Después se incorpora las niñas, ¿no? No fue simultáneamente. Y además en una sociedad patriarcal, una sociedad regida por el hombre, donde el hombre domina lo público, bueno, se le da además a la mujer un rol, ¿no? Hay una división sexual del trabajo, hay una división de roles, y por lo tanto incluso el mismo sistema educativo reproducía y sigue reproduciendo, digamos, esa misma estructura. Entonces, cuando los desafíos del siglo XXI tienen que ver con construir una sociedad igualitaria en términos de igualdad de género, bueno, esas normas, esas reglas las pone el Estado, ¿no? Para la educación pública. Ese es uno de los objetivos que tú buscas perseguir. Entonces es de todo sentido que vayamos haciendo esas adecuaciones. Y por lo demás, no es una imposición de un día para otro. El proyecto yo creo que da un plazo razonable, más que razonable, de 4 años hasta 4 años para implementar esto. Sabemos que esto implica cambios culturales en las mismas organizaciones, en las mismas comunidades educativas, y requieren acompañamiento. En ese sentido, la experiencia de la Municipalidad de Providencia da cuenta de ello. Requieren acompañamiento los directivos, los profesores, los apoderados, los mismos estudiantes. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea el senador Ruminot de abrir sesiones, ¿no? y un listado de audiencias donde invitemos a sostenedores de colegios donde se segrega por género, establecimientos, también a los apoderados. Sería importante escuchar a los apoderados, a los centros de apoderados, porque acá es más bien la libertad y el derecho de los sostenedores los que dicen, bueno, esto es así por tradición, y los padres, si les gusta o no les gusta, no sé si les preguntan, digamos, ¿no? Entonces sería bueno también de esas mismas comunidades de colegios tradicionales escuchar a los apoderados y a los centros de estudiantes. Yo creo que acá es bueno escuchar a los mismos centros de estudiantes.
¿Qué están planteando? Yo creo que hay que problematizar esto y ponernos a tono. Yo creo que siempre el sistema educativo le cuesta asimilar los cambios sociales, es más bien reproductor de los cambios sociales, le cuesta anticiparse y yo creo que este es insisto, uno de los desafíos importantes del siglo XXI en la educación no sexista, digamos, ¿no? La educación en la igualdad de género, donde el sistema educativo ha de adecuarse su cultura, su estructura, las comunidades, digamos. Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias. Antes de ofrecerle la palabra al senador Quintana, quiero también hacerme cargo de algunas de las opiniones que aquí se han vertido por parte del Ejecutivo respecto de este proyecto de ley. Y quiero particularmente referirme a aquella que ha planteado el subsecretario cuando señala que, si bien es cierto, apoya la iniciativa, pero que no le parece como forzar este cambio. Precisamente lo que hacen las políticas públicas es mirar aquellas situaciones de inequidad y de forzar cambios que son necesarios. Ejemplo de aquello, por ejemplo, la ley de cuotas. Cuando se establece la ley de cuotas es que a partir de una realidad en donde la participación de las mujeres en espacios de decisión, diputados, senadores, es de las más bajas en América Latina. Y lo que hace precisamente esa ley es poder, al observar esa realidad, buscar mecanismos para transformarla. Y por lo tanto nadie podría señalar en que en eso se está también interviniendo en la autonomía de cada una de las instituciones, de los partidos, porque precisamente lo que se busca es forzar esas transformaciones que son necesarias. Nadie podría señalar que cuando se decidió, por ejemplo, impedir que las trabajadoras de casa particular anduviesen con uniforme en la vía pública, era intervenir en una relación entre privados. Este es un contrato entre la trabajadora de casa particular y el empleador o la empleadora. Pero lo que está haciendo precisamente la legislación y lo que está haciendo la política pública es reconocer un problema y forzar una transformación. Y por eso que se hace esta ley que hoy día impide la obligación a usar delantales en la vía pública. Pero quisiera preguntar, yo de verdad, sinceramente, pensé que nos íbamos a encontrar con una opinión muy distinta del Ejecutivo, porque no solo valoro el que hoy día ustedes digan apoyo a la iniciativa, pero es un párrafo seguido de 10 peros. Entonces, a mí me surge la natural duda respecto de uno de los anuncios del presidente de la República en su agenda de género, que es precisamente la reforma a la Constitución. Y lo que ha señalado la propuesta del Gobierno es que va a promover este cambio constitucional para que exista en el artículo 1 igualdad de hombres y mujeres en la Constitución. Y por lo tanto, este proyecto es consistente con aquello, porque lo que busca es eliminar toda forma de discriminación o más bien decir cómo iniciativas como esta nos permiten terminar con una segregación que es injusta en nuestra sociedad, en nuestros tiempos. Esta discusión de 1840 podría haber sido una discusión válida. Cuando en Valparaíso se estableció la necesidad del primer liceo, y ellos dijeron, mire, nosotros queremos ayudar a las mujeres para que sean mejores madres, mejores dueñas de casa. Tal vez si nosotros en ese año hubiésemos irrumpido en una discusión como esta, claramente hubiésemos podido esperar argumentos como, no, mire, esto no es posible, pero uno también tiene que ver en cómo se ha ido incorporando una serie de elementos a nuestros tiempos, cómo se ha ido incorporando a la mujer, al mundo de la educación, cómo se ha ido incorporando también a la decisión de las carreras, en donde ya no uno tenía que optar por un tipo de carreras en la universidad, sino que todo eso ha ido generando también transformaciones porque hemos tomado una decisión como país y esa decisión es eliminar todas las formas de segregación. Y el que hoy día nosotros tengamos establecimientos monogenéricos que reciben financiamiento del Estado y no hacer nada, es de alguna manera también mirar para el techo frente a una segregación que es necesario poder corregir. Además, cuando uno mira el que Chile se ha hecho parte, el Estado de Chile se ha hecho parte, por ejemplo, en la CEDAW, el año 1989
se hizo parte de la CEDAW. El 90 comenzó la implementación y precisamente el hacernos parte nos obliga como Estado. Y nos obliga como Estado, entre otras cosas, a poder eliminar estas formas de segregación escolar en donde los niños, niñas, la familia no puedan elegir libremente el proyecto educativo que tiene. Es decir, si nosotros ponemos en el centro a la familia, de verdad ponemos a la familia, es la familia la que tiene que decidir. Y en ese sentido se marca esta discusión de este proyecto de ley. Obviamente que durante la tramitación a nosotros nos interesa escuchar muchas opiniones. Nos interesa escuchar opiniones de aquellos que han decidido hacer esta transformación. Por eso nunca hemos pensado que esta discusión se haga sin el debate. Es más, creemos que debemos dar un plazo razonable, 10 días, para que cada uno de nosotros pueda entregar a la Secretaría nombres de organizaciones, de instituciones, de personas que nos importa escuchar en esta parte de la discusión en particular, que si bien es cierto, no es la lógica normal, yo entiendo que así fue acordado el día miércoles de la semana pasada, que era aprobar este proyecto en general y abrir un proceso de escucha en el proceso de las discusiones en particular. Porque a lo mejor también en otras organizaciones que han tenido buenas intenciones, por distintas razones el tema no ha funcionado del todo, y es necesario poder escuchar, es necesario poder incorporar elementos que han sido importantes en la implementación de otras políticas públicas, como lo es la gradualidad, pero en ese sentido, el que si nosotros estamos de acuerdo, tal como ustedes lo señalan, apoyamos la iniciativa, bueno, pongámonos de acuerdo en el cómo implementamos esta iniciativa, porque lo que no nos puede pasar es que digamos estamos de acuerdo, pero sigamos permitiendo que se segregue injustificadamente a las estudiantes. Me pido la palabra el senador Quintana y luego el subsecretario. Gracias, Presidenta. En el discurso del presidente el día viernes en la cuenta pública, yo valoro que se haya hecho cargo de una buena parte de los temas de la agenda de género, aunque hay algunas preocupaciones que quedaron en el ambiente y que dejan una duda razonable, no digo en la oposición, en el mundo más crítico, digamos, especialmente en los movimientos feministas, cuando, por ejemplo, el presidente plantea el teletrabajo a propósito de la agenda de género. Eso significa precarizar las condiciones de empleo de la mujer, en definitiva. Para que ahondar en el tema de la crianza siempre asociada a la mujer. Fueron parte de las definiciones, de los planteamientos que hizo el presidente. Entonces, ese día surgieron muchas dudas, a propósito incluso de comentarios del propio presidente, de cuán genuina es esta preocupación. Y yo no tengo elementos para dudarlo, pero en definitiva, lo que hace diferente este movimiento feminista hoy día con lo que puede haber sido un movimiento feminista en los años 60, 70, tiene que ver justamente con la educación no sexista. Eso es lo que hoy día no da para más. Y esto es una discusión que ya la tuvo este Congreso cuando se aprobó el proyecto de inclusión en el año 2015. Quiero señalar textual. Esta moción lo que hace es venir a reforzar simplemente la ley antes referida, la del 2015, en su articulado asegura, textual, propiciará que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión. Eso es lo que definimos. Entiendo que esos temas conceptuales no es probable que hayan sido de consenso, además. O sea, lo único que estamos haciendo nosotros acá es incorporar una herramienta, como decía la presidenta, cómo implementar. ¿Para qué? Estamos hablando de un 3,7%, y probablemente de aquí a 4 años más que la gradualidad, probablemente muchos ya se van a traspasados. Pero ¿qué pasa si tenemos un sostenedor que intenta buscar argumentos no sé dónde, porque no va a encontrar mucho? En Chile yo no he encontrado ningún argumento. Valoro que el gobierno en el fondo comparta nuestra preocupación. Pero si tenemos, a pesar de todo eso, un sostenedor porfiado que insiste y en mantener una cantidad de estudiantes segregados. Esta discusión la hemos tenido muchas veces con la presencia del actual subsecretario como experto en temas de educación, y donde yo creo que no hay duda en que la calidad, que hablamos mucho de la calidad, yo creo que este es un proyecto que impacta decididamente en la calidad. ¿Por qué? Porque la calidad se basa en educar a personas distintas. Para estos efectos, segregación es un antónimo de inclusión. Yo creo que en eso debiéramos tener en general un consenso. El mundo pedagógico tiene consenso en eso. Segregación es
es un antónimo a la inclusión. Y lo que estamos haciendo aquí es simplemente incorporar esta posibilidad, darle esta herramienta. Ahora, respecto al costo, que yo creo que la verdad la insistencia es, bueno, esto fue declarado admisible, pero si nosotros estuviésemos aquí creando un programa especial para capacitar profesores, estoy de acuerdo. Pero aquí existe un programa, no, más que un programa, existe un instituto, ¿no es cierto?, de capacitación. Sí. Que estoy seguro que si empezamos a escarbar, probablemente el jefe de la edición tiene más antecedentes que nosotros, nos vamos a encontrar que dentro de los cursos de capacitación deben haber cursos en esta área. Y si no se ha hecho, tenemos un problema para atrás, todos los gobiernos. Estoy seguro que incluso, aunque no llegase a aprobarse en particular esta iniciativa o en general, estoy seguro que el Ejecutivo, solo con esta discusión, se va a preocupar. No me cae ninguna duda, el subsidiario, de que efectivamente haya cursos. No estamos creando un programa, existe una institución justamente para estos efectos, para preparar a los profesores con pertinencia, que más pertinencia que hacerse cargo de este debate que se nos viene encima. Entonces, yo siento que, insisto, traer como argumento el tema de la Constitución, o sea, aquí lo que estamos haciendo nosotros es terminar con la discriminación explícita a la posibilidad o a la libertad, justamente a la libertad de los padres de poder elegir, ¿no es cierto?, el colegio de su hijo, algo que hemos escuchado tantas veces en esta sala y muchas veces del otro lado. Gracias. Muchas gracias, senador. Tenemos que prorrogar por unos 15 minutos. Estamos ya pasados en la hora y le pediría ahí al subsecretario que nos pudiera acompañar con su intervención. ¿Les parece? Prorrogamos. Muchas gracias, Presidenta. Seré breve en todo caso para no tener que extendernos más en la... Precisamente el punto de la libertad es el que uno quisiera resguardar. Aquí hay 140.000 jóvenes que por opción de su familia, en el caso de los más chicos, estudian en colegios que tienen una determinada característica y vemos que esa opción debe ser cuidada por el Estado. Entonces, evidentemente acá uno siempre puede mirar esto desde dos caras de la misma moneda, pero una de las caras dice relación con que hay determinados proyectos que tienen una característica muy concreta, en este caso que se separan entre varones y mujeres, y que esas características son una de aquellas que lo hace atractiva para las familias que optan por esos proyectos. Y vemos que es importante cuidar esa posibilidad. Y por lo tanto acá el punto esencial a nuestro juicio dice relación también con algo que planteaba el senador Quintana respecto de la discusión en la ley de inclusión. La importantísima distinción entre forzar y facilitar una determinada conducta. Acá hay una serie de derechos que se entrelazan. Uno de esos derechos dice relación con precisamente la libertad de las familias de poder optar por un establecimiento que tenga ciertas características y, por lo tanto, la importancia que desde el Estado se promueva, por un lado, esa diversidad de proyectos que haga que esa posibilidad de elección sea efectiva. La pregunta que uno tiene que hacerse es, si hay determinadas familias en Chile que no tienen recursos propios para pagar un colegio pagado y requieren acceder al sistema subvencionado para poder formar a sus hijos, y ven en proyectos de estas características un beneficio desde el punto de vista cultural o de lo que quieren transmitirle efectivamente a los suyos, vemos nosotros con preocupación que se fuerce un cambio que impida que esa opción sea posible. Y por lo tanto, hay ahí también un elemento que creemos nosotros debe ser considerado. Y bajo la misma lógica, por supuesto que las políticas públicas apuntan a forzar cambios necesarios. Por eso es que se legisla y se generan precisamente acciones que tienen impacto en la manera de entender la sociedad o un sector o un sistema en particular. Pero ahí la gran pregunta entonces que uno tiene que hacerse es la necesidad de forzar ese cambio. Cuando estamos hablando de un 3,7% de los establecimientos educacionales, un 3,9%, si lo puedo desagregar, lo tengo el dato preciso acá, pero es del orden de 1,5%. A ver, si me da un minuto lo tengo aquí. Perfecto. Estamos hablando de 3,7, pero acá no está separado. Estamos hablando, perdón, de
No, es que yo tengo un datito mejor. Se lo busco al tiro porque tengo un dato, pero cierro con eso mientras busco el dato. Estamos hablando efectivamente 3,7 de orden de 1,5 de hombres y el saldo son colegios de mujeres. Pero... Ah, ya, perfecto, ese dato lo tenemos acá. Sí. Es el mismo cuadro. El mismo aquí está. Acá. Sí. Claro, estamos hablando de... Son 258 establecimientos municipales. 258. El 3,1 de la matrícula. ¿Eh? No, esto está malo porque no... Claro, por eso, ¿no? Le puedo sacar ese cálculo porque no lo tengo acá con precisión. Yo pensé que sí, no, sí, está clarísimo. Ahora, le puedo dar el número y le doy el porcentaje en la próxima sesión, pero son 258 municipales, 150 particulares subvencionados, 23 particulares pagados y 7, estos son de administración delegada. Me comprometo en la próxima sesión el dato y desagregar un poco más los datos. Entonces, Presidenta, lo que le señalaba precisamente es que, por un lado, la necesidad de proteger la libertad de quienes optan por este tipo de proyectos. Y, por tanto, y eso requiere desde el Estado la necesidad de que se den las facilidades para que estos proyectos se promuevan, existan al menos y puedan operar. Segundo, la distinción entre forzar un determinado tipo de proyecto y facilitar, que es lo que de alguna forma se discutió ya en la ley de inclusión. Y la opción por la que se zanjó esa discusión en la ley de inclusión fue precisamente no por forzar, sino que por facilitar, promover, es lo que señala la ley como quedó. Y nos parece razonable que así sea, porque por esa vía se evita que entren en conflicto una serie de normas que son todas relevantes, pero que tienen que compatibilizarse adecuadamente. Y por último, la lógica de que efectivamente, si bien las políticas públicas fuerzan ciertos cambios, esos cambios deben ser forzados cuando es fundamental hacerlo, cuando es necesario hacerlo. Y en este caso, no vemos nosotros, si bien, insisto, ciertamente no vemos ninguna complejidad en que un establecimiento decida cambiar con el apoyo de su comunidad las características de ese proyecto, vemos que forzarlo no existen elementos concretos que apunten a esa necesidad de forzar el cambio, ni desde el punto de vista pedagógico. Hay estudios que señalan que la verdad es que no se identifican efectos negativos desde el punto de vista pedagógico en la separación por sexo en los establecimientos y que incluso sí se identifican efectos positivos, en algunos casos particularmente respecto de las mujeres. Específicamente en lo que yo señalaba respecto de la eliminación de algunos sesgos y de la promoción del acceso a la educación superior. El número de establecimientos es acotado, la evidencia no hace que hacer el cambio como una obligación sea fundamental y, por último, la necesidad de contar efectivamente con opciones es muy relevante. Si a uno le dijeran, por ejemplo, que los padres están obligados a asistir a ese tipo de proyectos, la situación es diferente, pero la realidad es que las familias, que son pocas en este caso, lo que hacen muchas veces es buscar este tipo de proyectos porque se adecúa a su propia cultura, que es la que quisieran transmitir. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, subsecretario. Le pediríamos que pueda entregar la información desagregada de lo que representa este 3,7, que sigue siendo de establecimientos monogenéricos, excluidos los colegios particulares pagados, porque la verdad no tiene ningún efecto sobre este proyecto de ley. Y además, eso, subsecretario, yo creo que no es fácil el que uno llegue a conciliar ciertas posturas, pero efectivamente mantener una situación como esta de segregación y tratar de poner el tema de las libertades cuando lo que se está planteando es el cómo se resuelve una segregación, creo que
nos pone en un escenario importante, porque precisamente lo que hemos hecho en el último tiempo tiene por objeto visibilizar algunas segregaciones que antes no se visibilizaban. Y en esa lógica yo trato de entender en ese sentido en que acá se intente resguardar la institución por sobre las personas. Creo que esto no tiene que ver, no es de mala fe que usted lo diga, sino tiene que ver con ritmos también en donde vamos tomando mayor conciencia de aquello. Si yo me pregunto si hace 10 años atrás nosotros hubiésemos planteado indicaciones para incorporar los temas de paridad en los directorios, también se hubiese dicho en que por qué estábamos entrando a la organización propia de una empresa del Estado. Pero lo hacemos porque si no hubiesen estado iniciativas como esa, se hubiese seguido segregando a las mujeres en esos espacios. Y no es que no existan mujeres que no tengan condiciones para estar en esos directorios. La prueba más clara del último tiempo fue lo que vivimos en el directorio de Televisión Nacional. Cuando se rectifica la propuesta e incorporan a 2 mujeres en esa propuesta, eran testimonios muy valiosos de profesionales de gran nivel que se ponen al servicio de una empresa pública, pero que si no hubiese sido por aquello hubieran estado invisibilizadas, tal como aparece hoy día la foto del directorio de Codelco, que no tiene normas en materia de paridad y por lo tanto, como no tiene, se sigue segregando. Hay mujeres que tienen enormes capacidades para poder estar en ese directorio, pero no son visibles. Entonces, reiterar en que lo que busca este proyecto de ley es eliminar esta segregación y además que nosotros consideramos que está en plena sintonía con lo que el propio gobierno ha planteado. Cuando el gobierno plantea dentro de su agenda de género que va a impulsar una reforma constitucional al artículo 1 de la Constitución, en donde busca garantizar igualdad de hombres y mujeres en la Constitución, nos parece que esto es absolutamente consistente con aquello. Senador. Sí, finalmente, porque la hora ha avanzado, Presidenta. Un buen diálogo. Yo creo que el diálogo en particular debiera ser también los términos que ha planteado el senador García, con invitados. Ahora, escuchando al propio subsecretario, va a costar encontrar invitados que se opongan a, porque el mismo secretario ha sintonizado con este planteamiento de este proyecto en lo que es el fondo. Si nosotros conociéramos evidencia, que no la hay en Chile, yo entiendo que no la hay, que nos muestre que el mantener segregados a los estudiantes se va a traducir en mejoras de aprendizaje, de calidad, en convivencia, en menos bullying, en fin. Pero, claro, obviamente, ¿cuál es el sentido de forzar? Yo estoy de acuerdo en forzar. Toda la ley es un imperativo. Cuando el presidente plantea la universalización de la sala cuna, es forzar, es un imperativo cuando se apruebe. Como también lo fue en los proyectos de la reforma de la presidenta Bachelet. Yo le podría decir que incluso con mayores diferencias en el fondo de las que estamos teniendo en este mismo proyecto, con votaciones muy divididas, en fin, como también lo fue forzar en el gobierno anterior del presidente Piñera la universalización del kinder o kinder obligatorio, más allá de las dificultades que hay para implementarlo, pero finalmente la ley se basa en eso, es un imperativo que se debe cumplir. Entonces, en concreto, yo creo, Presidenta, que como el acuerdo es votar, creo que hay un rico debate, que esto simplemente en general ha sido normal en esta y en otras comisiones, que en proyectos sencillos desde el punto de vista orgánico, articulado, la votación en general es una discusión como esta, y en la votación en particular se hace un debate más extenso. En otros proyectos más largos, bueno, también esta misma comisión lo que ha hecho es un debate muy extenso en general y casi tener definidos los temas en particular para votar, pero es una decisión que hay que tomar. Pero yo creo que debiéramos votarlo, Presidenta, sin prejuicio que en particular tenemos que, de hecho, escuchar a todas las personas, como lo ha dicho el senador García. Presidenta, yo quisiera Senador pedir José García. al señor secretario que nos ilustre sobre nuestro reglamento, porque quiero ponerme en la siguiente situación. Este es un proyecto de artículo único. Cuando se acuerda que lo votemos aquí, significa que va a ir a la sala. En la sala perfectamente bien podría producirse una mayoría que diga
que por tratarse de un proyecto de artículo único se da por aprobado y no tendríamos nada más que decir y no habría discusión particular. Quiero que el señor secretario me diga si estoy en lo cierto o no, porque es un escenario que, contrario a lo que es la voluntad que aquí hemos manifestado, pero que podría darse y creo que debiéramos evitarlo. Sí, bueno, efectivamente. Bueno, efectivamente lo que establece el reglamento y la ley orgánica es que los proyectos de artículo único se discuten en general y en particular. Eso no obsta a la decisión que adopta la sala. Y tampoco opta a que la comisión pueda definir en este momento que el proyecto, no obstante ser artículo único, solamente lo va a discutir en general. E incluso no opta a que la comisión pueda definir de que en la discusión en particular, a raíz de que es un proyecto de artículo único, se puedan escuchar una serie de opiniones antes de la discusión de las indicaciones. Es decir, si bien cierto, hay normas reglamentarias, la comisión es bastante autónoma para definir en esas diversas posibilidades reglamentarias qué camino seguir. No sé si es claro lo que estoy planteando. Sí, pero creo que para mayor resguardo respecto a la preocupación que ha señalado el senador José García, que efectivamente es lo que nos anima, el que sometamos la discusión de que este proyecto tiene que volver a la comisión. Solamente vaya en general. Claro, y tiene que volver a la comisión. Si les parece, tomamos... ¿Sí? ¿La sala podría cambiar ese criterio? ¿El criterio acordado por la comisión? Claro, obviamente la sala es autónoma respecto a lo que definen las comisiones. Muy bien. Generalmente es al revés, lo que les quiero decir, es al revés. Cuando en proyectos de artículo único, cuando la comisión sigue lo que establece el reglamento, que señala que los proyectos de artículo tienen discusión general y en particular, la sala normalmente lo que hace es decir que solamente se ve en general. Y siempre la sala abre la posibilidad para la formulación de indicaciones. Siempre abre un plazo de indicaciones, aun cuando la comisión propone al presidente, porque esa es la forma reglamentaria, propone al presidente que se discuta en general y particular. Lo que la presidenta, entiendo, que está proponiendo es invertir la situación. Es decir, que se proponga al presidente de que no obstante ser un proyecto de artículo único, se discutió solamente en general. Eso ocurre bastante, muchos ejemplos, y la sala obviamente... ¿Y eso garantiza la discusión en particular en la comisión? La sala obviamente sigue ese predicamento de que solamente se discuta en general. Pero junto con tomar el acuerdo y que se pueda remitir como parte de la información en que la comisión acuerda, si así lo estimamos, que este proyecto vuelva a la comisión para hacer la discusión en particular, yo creo que igual sería importante que el día de mañana, en la reunión de comité, yo me comprometo en el nuestro, tomar el mismo acuerdo, de manera de que esto vaya solo a la discusión en general y que la comisión ha señalado en que es necesario el tiempo para hacer la discusión en particular. Si les parece. ¿Sí? ¿Nos acordamos así? Con esos resguardos tenemos que definir un plazo para recibir audiencias. ¿Les parece razonable 10 días que mandemos una lista? 10 días para enviar la lista, que sería... Presidenta, pero perdón, me permite. 10 días para recibir la lista de invitados, pero esos invitados escucharían durante la discusión en particular. Sí, claro. Porque, a ver, siguiendo la lógica, entiendo yo que existe un ánimo quizás para aprobar el proyecto, me estoy anticipando, esto significa que acá termina la discusión en general de este proyecto, va a la sala se va a votar esta semana o la próxima, ahí la sala, probablemente siguiendo obviamente la expectativa, se aprueba el proyecto, va a fijar un plazo para indicaciones. Ese plazo para indicaciones va a ser, no sé, 15 días, 20 días, una cosa así, va a ser... No puede ser nunca menos de 30 días, porque si nosotros vamos a presentar las listas de nuestros posibles invitados, el plazo sería hasta el viernes 15 de junio, por lo tanto recién comenzaría la primera semana de audiencias en la semana que va la semana del 18, el día lunes, y después es semana regional y ya no volveríamos a... Perdón, sí, pero usted está planteando en consecuencia que los invitados se escuchen en una etapa como intermedia, que Sí. Eso es bastante curioso, Sí. entre la aprobación en general y la formulación de las indicaciones. Que yo creo que el tema sí lo amerita, y después de eso recién formular indicaciones. En arte escénica igual escuchamos, están votando en particular. Sí, claro. Sí. En arte escénica estamos escuchando invitados. No, en arte escénica no, acuérdense que ahí se acordó por la comisión que antes que se venciera el Pero plazo por podemos tomar ese acuerdo de escuchar primero y luego presentar indicaciones. Si no tiene ningún sentido la escucha.
Entonces, en esa lógica, debiéramos extender todo el proceso de audiencia, de acuerdo al listado de invitados que vamos a recibir, entre la última semana de junio y las 2 primeras semanas de julio. Y luego recién... Sí, claro. Por eso las 2 de julio sería esta semana, empezamos a recibir la audiencia, luego las 2 semanas de julio, y en esta tercera semana recién dejarlo para indicaciones del proyecto. Entonces, Presidenta, simplemente para efectos de orden, plazo para listas 15 de junio. Viernes 15. Viernes 15 a mediodía hacen llegar a la Secretaría, lo cual, eso sí, Presidenta, no sé si va a ser muy factible, si la lista llega al 15, empezar a invitar... Con los que puedan invitar 18. antes, los que puedan hacer llegar Claro, sus listas antes. Para hacer anticipación en las invitaciones, porque de viernes para lunes... Los que hagan llegar sus listas antes, también sus invitados van a tener la posibilidad de poder llegar antes, me imagino yo. Ya, perfecto. Bueno, si es así, entonces someto a votación en general el proyecto de ley. La señora Presidenta pone en votación en general el proyecto de ley. Senador García. Yo voto en contra. Creo que tal como está planteado el proyecto y dada la premura que tenemos para votar en general, el proyecto es inconstitucional, vulnera normas constitucionales, expresamente en lo que dice relación con libertad de enseñanza, pero también en el tema financiero presupuestario. Perfecto. Senador Latorre. A favor. Senador Quintana. A favor. Presidenta. Solo quiero señalar en que este es un proyecto que ya pasó por la admisibilidad constitucional, es un proyecto que es constitucional y lo que busca es dejar atrás situaciones de segregación que el sistema escolar no puede seguir reproduciendo en nuestra sociedad y por eso voto a favor de la iniciativa. Perfecto. El resultado de la votación, 3 votos a favor y 1 voto en contra, queda en consecuencia aprobado en general este proyecto de ley. Aprobado en general. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias al Ejecutivo por acompañarnos en esta etapa. Culmina de esta forma entonces esta sesión de comisión que usted pudo ver en vivo e indirecto por las pantallas de TV Senado de la instancia de educación. Claro, partió más temprano como Comisión Unida de Salud, no para tratar este tema de colegios mixtos que estábamos viendo a continuación, sino para ver el tema de la actividad física precisamente en establecimientos educacionales. Información que por supuesto estará abarcada dentro de ya poco más de 25 minutos en una nueva edición de Senado Noticias Central y en www.senadonoticias.cl. Nosotros como siempre agradecer su compañía y los esperamos en una próxima.